bastante serio y yo a mi mamá la he hecho pasar por esto 2 veces y creo que el otro año tendrá que por una pasar la tercera. tercera. Y es el tema del nido vacío. Ay, sí. El nido vacío cuando los hijos se van, y por eso hoy estamos con Lizeth Vera, ella es psicóloga y nos va a hablar de este tema y a mí me va a enseñar cómo hacer para que mi mamá no Para que sufra no le dé tanto tan duro. cuando ese nido se le vaya. Lizeth, bienvenida. Sí, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañes hoy. Empecemos a hablar un poquito o definiendo qué es el nido vacío. Claro que sí, mira, el nido vacío es un conjunto de pensamientos, emociones que experimentan los padres al momento de la ida de sus hijos de la casa, especialmente del último hijo. Es, digamos que depende de la manera como ellos enfrenten las dificultades, es que van a atravesar por este periodo. Oye, Liz, ve, yo que soy mamá, mi mamá pues vivió obviamente cuando sus hijas salieron de la casa, alguna, otra sigue pues ahí en la casa. Esa es la última, esa es la que más duro Todavía no le ha dado. O sea, la No, que yo más creo que duró. ella se va y su mamá va a estar por fin. Por fin Por se fin. fue. que no. Casi que no. Pero normalmente el proyecto de vida de los papás son sus hijos. O sea, Claro, comienza un proyecto de vida de los dos, ¿cierto? Sí, Entonces los dos de la nos familia, conocemos, la la construcción. familia, la construcción de la familia, llegan los hijos y digamos que el objetivo terminan siendo los hijos. Pero resulta que acontece que llega un momento, yo siempre digo, los hijos son prestados, mientras los entregas a la sociedad, Sí. que sean buenos seres humanos, llegará un momento en que tendrán las alas suficientes para avanzar. ¿Cómo trabajar eso desde que nacen los hijos? Porque eso es como un tipo de apego. Sí, claro que sí. Digamos que todas las relaciones constituyen un apego y son naturales, pero aquí es importante, y tú dices algo muy importante, que es la construcción del proyecto de vida individual. Porque yo siempre les pregunto a mis pacientes, como tú naciste siendo papá, y me responden, ay doctora, pues cómo, eso es imposible. Yo les digo, claro, porque debemos tener esa conciencia de cómo no, porque algunas madres, ¿qué les sucede? Es que construyen su identidad a través de la vida de sus hijos. Entonces, claro, si tú le quitas a una mamá unos hijos, va a empezar a sentir mucho vacío, ansiedad, nervios. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esas son las preguntas que aparecen. ¿Qué útil empiezo a hacer yo cuando termino este rol? ¿Qué me sigue en mi vida? Entonces se empiezan a asustar mucho y de ahí es donde viene toda esta dificultad. ¿Qué hay que hacer? Siempre les digo, estilos de vida, un proyecto de vida claro y definido en las diferentes etapas que todos los seres humanos vivimos. Entonces, sí, nosotros aprendemos a llevar los diferentes roles que tenemos dentro de la sociedad. Tú eres hermana, amiga, esposa, mamá, tía. Si nosotros hacemos, digamos que un uso adecuado de cada rol, al momento que nuestros hijos se vayan, vamos a vivir otra etapa, la cual también va a ser muy importante, porque vamos a tener el tiempo para poderla hacer. Medoc, hagamos una cosa, ahí están apareciendo en pantalla las líneas telefónicas porque yo sé que hoy nos ven muchas madres, muchos padres que probablemente estén atravesando estos cambios. y hasta hijos. No, a eso Claro. iba porque le quería preguntar a la doc también, porque el nido vacío se habla mucho de lo que los papás sienten, pero poco se habla del lado de los hijos que nos vamos y que empezamos a sentir, ay Dios mío, ahora tengo que pensar yo cuándo se acaba el papel higiénico. Y no solamente eso, sino llego a la casa es porque estoy solito, ¿con quién voy a hablar? O sea, ¿puede suceder el nido vacío también para los hijos? Sí, de hecho era como un referente que les quería mostrar, que lo pensamos siempre, como dices tú, como desde los padres, pero los hijos es muy importante que tengan en cuenta cómo viven este proceso. ¿Por qué? De ahí vienen las estrategias y herramientas que nosotros como padres les brindemos durante su periodo de niñez y adolescencia, porque ya se viene una adultez joven con la cual, ¿qué habla el nido vacío? Ustedes han visto el fenómeno de los pajaritos. Sí. Ellos tiran a sus hijos, pero primero revisan que sus alitas estén forjadas, los alimentan, les enseñan a hacer los nidos y después ¿qué hacen? Como vuele por su propia cuenta. Entonces digamos que eso es lo importante, establecer esas estrategias para que uno sea un adulto joven, responsable y que podamos asumir las decisiones de vida que estamos tomando, que es independizarnos. O sea, entonces digamos que sí es muy importante tener en cuenta. ¿Qué sucede? Digamos que si le metemos un poquito de contexto a eso, las mamás, o estamos en un contexto donde los discursos culpabilizadores e incapacitantes que manejan algunas mamás, por lo que tú dices, por algunos apegos que son desde un ámbito inseguro, ¿qué le dicen a los hijos? ¿Vas a dejar sola a la mamá? Ay, sí. ¿Usted por qué me va a abandonar? Yo que todo lo he dado por Yo ti. que todo lo hago por ti, lo sacrifico. Entonces estamos en un mundo también donde, y esta cultura paisa es muy de matriarcado, donde las mamás tienen que dar todo por sus hijos, los padres, pero ese todo es abandonarse a veces como a ellas mismas, porque ¿dónde quedan? Entonces, es cierto. De ahí la importancia. Vamos a aprovechar porque ya Nancy atendió nuestro llamado. Nancy, bienvenida a Las Tres, gracias. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y vos?
Aló. Aló, ¿nos escuchas? Ah, sí. Ahí está, bájale todo el volumen al televisor y solo por teléfono. Sí, Contanos qué quieres compartir con nosotros o qué ayudadita, empujón extra necesitas hoy. Ah, que este tema me vino hoy como necesito. ¿Por qué? Contá. Porque mi hija, yo tengo una sola hija, 41 años, se fue a vivir con el esposo y mi nieta, tiene 7 años, Victoria, o 6 años, se fueron el año pasado al Canadá. Sí. Fueron muy bien, con toda la ley. Por eso te digo que mi mamá se enfermó Sí. y yo me enfermé. Mi mamá casi se nos muere. Y yo también, la depresión más esposa y todo eso. Ellos están muy bien allá, se fueron pues a las de la ley. Había dicho, ay, pero no. Mi Crescita me hace una falta, mi hija me hace una falta. Yo sé que es mejor allá, que este país es muy revolucionado y todo eso, pero no. ¿Cómo hago yo para sentir este dolor, esta experiencia tan horrible? Ay, Nancy, de verdad que, o sea, yo que soy bien llorona, Nancy, no jodas. Ay, Nancy, ve, escuchemos a la especialista porque no soy quien, pues, obviamente, para asesorarte en ¿Quién me está hablando, Sandra? Sí, yo. Sandra, ¿no te acordás de mí? Yo llamaba mucho cuando tenían el programa en la pandemia. Ay, sí, Nancy. Ay, Nancy. Y todo eso. Ay, Nancy. No hablaba. Ve, escucha a la especialista a ver qué ruta puede darte, Sí. porque en este momento lo más importante es tu bienestar y tu salud. Y no Claro. solamente por ti, sino que si tu motor es tu hija y tu nieta, pues doble razón para estar bien, ¿cierto? O sea, necesitan una mamá y una abuela fuerte, pero que sea la especialista hoy que de pronto te pueda guiar y de pronto si la cosa se está yendo por otro lado, creo que de vez en cuando es bueno levantar la mano y decir necesito ayuda, ¿cierto? O sea, No, yo necesito porque yo tengo que estar muy fuerte porque yo soy la cuidadora de mi mamá, que tiene 94 años. imagínate. De mi hija y de mi hermana mayor, que es paciente psiquiátrica, tiene 73. Entonces, Necesitas el ayuda. cuidador cuida de ti para que puedas cuidar a otro. No, Entonces, Totalmente. así es. unas tristezas. Esta mañana lloré toda la mañana con las canciones de Joan Manuel. Ay, Bueno, doctora, la escucho. Muchas gracias. gracias, Nancy. Y nunca es tarde para levantar la mano y pedir ayuda. O sea, no tienes por qué poder con todo y eso está claro. ¿Qué podemos decirle a Nancy? Liz? Mira, Nancy, yo creo que es importante empezar primero a tener conciencia que estamos atravesando por esta etapa de la vida, que es dolorosa porque digamos que hay una pérdida del rol, hay diferentes pérdidas y estas se constituyen como un duelo, ¿cierto? Entonces es como empezar a entender de ir construyendo un día a día en cuanto a vos qué quieres hacer, que te preguntes yo qué quiero hacer, para qué soy buena, qué tipo de actividades me pueden gustar, cómo despejarme, porque como estás mencionando, tenés el cuidado de muchas personas, pero a la hora de la verdad, y también es otra pregunta que le hago a mis pacientes, es, siempre les digo, ¿qué has hecho por ti y para ti durante estos días que no nos hemos visto? Porque entonces nos desvivimos por un otro, pero ¿quién nos cuida a nosotros? Entonces es empezar a tener conciencia, y a veces son con cosas muy mínimas, por ejemplo, el lavarnos la cara, empezar a tener unos hábitos saludables, el comer saludable, comer a horas, el salir a dar una caminada. La actividad física, Nancy, es fundamental, porque ahí es donde, digamos que descargamos todo eso que tenemos en nuestra mente, que a veces nos acongoja, nos da ansiedad, empezamos a tener inclusive síntomas en lo físico, pero el descargarlo y el ver otras alternativas diferentes a las que llevamos es muy importante para encaminarnos en qué hacer. Liz, nunca es tarde para crear objetivos o tener objetivos. Nunca o sea, es tarde. lo digo es porque cuando llegamos al rol de ser padres, abandonamos muchas cosas que disfrutábamos Exacto. hacer nosotros, Claro que porque sí. obviamente toda la atención y cuidados lo requieren esos seres humanos que trajimos al mundo. Y abandonamos muchos gustos personales precisamente porque había una prioridad. Nunca es tarde para retomar eso. Vamos a hacer algo, Liz, vamos a dejarlo ahí porque me vas a ayudar con ese tema, Claro que sí. sobre todo en cosas tan básicas como pintar, crochet, manualidades. Baile, cocina. O sea, cosas que son muy sencillas, que están más cerca de lo que usted cree, porque a veces uno dice, es que tengo que rebuscar mucho para
encontrar No. ese objetivo. No, le aseguro que lo tiene en el cajoncito del lado. Necesita unos colores y un mandala. Y ahí yo usted también arrancó. tengo un montón de preguntas. Este tema Vamos está muy bueno. a un corte, ya regresamos. Aquí ya me metí pues porque qué tema tan interesante. Mucha ¿cierto? tela por Sí. cortar y aquí estábamos con Liz precisamente, Olguis, que habíamos quedado en ese punto de que nunca es tarde para que esa mamá y ese papá, de hecho ese equipo que comenzaron siendo dos, puedan construir objetivos y lo otro, que además uno se podría preparar para esa etapa. Claro que sí, de hecho se dice que cada etapa del hijo es una preparación para ese nido vacío, porque digamos que ellos van teniendo diferentes estrategias, se va aproximando la partida de ellos, porque no es un secreto que los padres, ¿para qué criamos a los hijos? Para que hagan su vida, para que sean independientes, que sean unos profesionales exitosos en lo que quieran emprender. Entonces, el modo de prepararnos es ir entendiendo cada etapa de nuestros hijos y que a medida que va pasando la etapa de sus hijos es yo que voy haciendo en la mía, Pero en mi está vida bien. propia. Eso te iba a decir que es súper importante porque realmente mientras seguimos viviendo con ellos muchas veces tenemos que vivir ese nido vacío cuando llegan a una preadolescencia y adolescencia que de pronto ya quieren más su espacio, el permitirles esa individualidad, construirnos nosotros también en este tiempo que antes no teníamos libres y que por primera vez tenemos, también es importante. Lo digo porque yo lo estoy pasando en este momento y la verdad que uno dice, bueno, y ahora ya no tengo que jugar, ya no tengo que... ¿Qué me pongo a hacer? Es que claro, aquí la importancia es entender y tener qué capacidad tengo yo para enfrentar los cambios. Digamos que ahí está el secreto en cuanto a cómo enfrentar esas situaciones. Lo que tú dices es perfecto, porque es cada etapa de nuestros hijos es enfrentar algo diferente, pero dependiendo de nuestras herramientas, a veces los papás piensan que por que sus hijos se van de las casas, ellos dejan de ser papás. Y nos tenemos que meter en la cabeza que no dejamos de ser papás. Doc, yo aquí tengo una pregunta y es que estamos enfocándonos mucho como en la relación de los hijos y los padres, padres e hijos, como es en el mismo modo en sentido contrario. Sin embargo, creo que para las personas, para los niños que tienen o los jóvenes que tienen a sus papás juntos, pues yo creo que ese tema del nido vacío de alguna manera puede llegar a afectar la relación de los papás, ¿no? Pues Claro que digamos sí. que emocionalmente alguno de los dos papás va a tener más carga emocional o más carga así como de impacto y puede que eso traiga problemas dentro de la relación Esta de pareja. separación. Perfecta esa pregunta y ese planteamiento, porque digamos que el nido vacío tiene una afectación más fuerte en las madres. ¿Por qué? Porque venimos de la vieja data donde el padre sale a trabajar, se desarrolla en su ámbito laboral, sale con sus amigos, tiene otros espacios y la mamá es la que se queda en la casa criando los hijos, ¿cierto? Entonces desarrolla un vínculo muy fuerte con estos. ¿Qué sucede? Que dejan de ser esposos y se concentran en ser hijos. Entonces el tema de conversación que tienen esta pareja, por lo general, es sobre los hijos. La esposa contándole sobre lo que hicieron, sus aventuras, el papá llega, escucha, pero a la hora de la verdad, ya en la intimidad, ¿qué se habla como pareja? Cuando no hay una concepción de, ven, somos pareja, somos padres, somos hijos, como les venía diciendo, esos diferentes roles, empieza a haber un conflicto, porque cuando aparece esta etapa, para muchos puede ser una oportunidad de cambio, de replantearse y reestructurarse la dinámica de pareja, de poder vivir esos proyectos que se pausaron por ser padres, pero para otros, cuando el único tema han sido los hijos, representa un conflicto y puede presentarse separaciones. ¿Qué pasa con los que tienen unas relaciones uniparentales, que son o solo papá o solo mamá, y entonces obviamente... vuelve el tiro arrepentido, uno se enfoca aún más todavía en los hijos porque realmente es su proyecto de familia, su proyecto de vida y de todo, pero hay un momento que va a ser inevitable y es el momento en que ellos partan. ¿Cómo construirnos cuando estamos solos para no sentir tanto este nido vacío? Como dije ahorita, estilos de vida, proyecto de vida definidos, claros. Preguntarnos constantemente qué quiero en la vida, cómo me proyecto, establecer metas a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, a mí me encantan los clubes de vida. Me fascinan los clubes de vida porque es un espacio donde estas personas pueden interactuar con otros seres, donde hay actividad física, donde se están relacionando con un otro. No es yo soy el papá de, sino soy yo, fulanito de tal, en relación e interacción
con un montón de otras personas que están posiblemente en la misma situación que nosotros, teniendo esos mismos sentimientos de miedo, de abandono, de frustración, de no saber qué hacer con esto que me está pasando y que está aconteciendo. Tenemos un comentario, pero además tengo una pregunta súper importante. Y bueno, Araceli dice, es muy duro, pero los hijos hay que dejarlos ir. Yo soy madre soltera, fui la cuidadora de mi mamá y ya murió hace 2 años y hay que seguir, nuestros hijos son prestados y hay que criarlos independientes. Les cuento que le seguí el consejo y en memoria de mi mamá y siguiendo su consejo, arreglé mi casa, ya puse la Navidad, gracias, se siente mejor. Araceli, se me pararon los pelitos. No. Y en memoria de esa mamá, bueno, ahí la tienes, ¿cierto? O sea, como en algún momento me decía Olguita, y es muy bonito, dejó de vivir contigo para vivir en ti y que sea la Navidad la mejor forma de recordarla. De verdad, qué bonito, nos alegra muchísimo. Aquí va mi pregunta, que es muy importante con esto que dice, además Araceli, es ¿qué pasa en la mente de un hijo que obviamente logra hacer lo que sería, digamos, el normal de la vida, nacer, crecer, casar, procrearse, o sea, y morir, o sea, como el ciclo de la vida, con ese hijo que no logra irse de casa y que se mantiene ahí, muy seguramente porque hay un montón de cosas alrededor suyo? Bueno, muy importante, porque en estos días lo hablaba con unos colegas y tenía que ver con este asunto de qué pasa con estos padres que necesitan que sus hijos los necesiten, que es como al contrario del nido vacío y que se quedan y que no se potencian como seres humanos, como personas. En ellos hay una inmensa frustración porque no lograron articular un proyecto de vida propio pensando que tenían que ser el de papá o el de la mamá, pero resulta que estos papás tampoco constituyeron un proyecto propio porque pensaban que tenía que ser a través de sus hijos. Entonces vemos hijos donde empiezan a haber hijos maltratadores, violencia intrafamiliar, porque están cargados de mucha rabia y depresión, y la depresión en el fondo es una rabia profunda por no poder salir ¿cierto? A ser yo. Y pues, Mónica, yo digo la última cosa, y que esto de pronto sea un bálsamo para Nancy, que hoy nos está viendo, y para muchas mamás, un bálsamo, sí, como un bálsamo para Nancy y para muchos papás que hoy nos están viendo y que están pasando por esa etapa, o que nomás de pensarlas se estremecen, y es, hay que pensar, hay que dejar de ser egoístas, hay que ser sabiamente egoístas a veces, pensar en ustedes, hay que dejar de ser egoísta con nuestros hijos y entender que ¿qué es lo mejor para ellos? Quedarse con nosotros llenos de frustraciones sin poder cumplir sus proyectos, su vida, o que se queden con nosotros asumiendo que tienen que tener un cuidado para siempre en un contrato que nadie escribió y que nadie firmó. Entonces, qué bonito poder entender esto. Es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, claro. Sí, pero además de que te voy a decir una cosa, y esto sí lo voy a decir por experiencia propia, y es que sea como sea la relación que uno tenga con la mamá o la mamá tenga con el hijo, cuando hay esa separación o esas distancias, la relación sí o sí mejora. Sobre todo cuando uno como hijo siente que la mamá está detrás de ti, apoyándote en cada momento, acompañándote en cada paso, dándote la mano y orgullosa todos los días de verte crecer. O sea, yo creo que va a ser el mejor regalo para Yo creo que hay una frasecita que puede resumir eso, y es: amar es dejar partir y dejar la puerta abierta, dejar siempre ese espacio. Sobre todo ese espacio, eso que acabas de decir último, que el hijo sienta, el que parte, tú preguntabas ahorita qué pasa con los hijos que emprenden este viaje, y es que ellos tengan la seguridad que lo están haciendo bien, que haya unas palabras de aliento por parte de sus padres, donde ellos van a estar ahí para apoyarlos. Yo siempre he dicho que los papás son sabios y tienen los mejores consejos del mundo porque nos llevan años luz por delante, y es nosotros cómo escuchamos y ellos cómo aprenden a parentar a través de la distancia, desde otro rol, menos activo. Tenés que ¿Cómo te encontramos en redes? Porque queremos, pero así que seas parte de nosotras ya. Claro que sí, yo estoy en articulación con la psicóloga de los abuelos, la Fundación Psicólogos de los Abuelos. Estamos trabajando pues con ellos y sus familias a nivel individual y a nivel grupal, entonces me encuentran a través de las redes de ella, @psicóloga de los abuelos. Habla bueno, pero bueno, muchísimas gracias. A ustedes por invitarme. Y usted era la que estaba nerviosa. Sí, un poquito, pero ya no, que no estuviera nerviosa.